This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Typhoon Crising aumenta fuerza con el habagat. Ciudad continúa experiencia el mal tiempo. Alcalde Olaso tamandamira el alegadamente anomaloso transacción na oficina del Tricycle Adjudication Board. Magakonsel dividido na distribusyon del komite na konseho lokal. Falta pa siyempre evacuation center na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Mientras tamobe api kina Visayas y Luzon el tropical depression, el pag-asa taabla que más el pag-asa taabla que el dale este fuerte o hace este fuerte con el southwest monsoon el habagat, el lleva ulan y fuerte viento na Zambasulta region. Na presente tiempo, ta continua liba mal tiempo este habagat na Mindanao, mientras sa liba también este ulan, si Crising na Visayas y parte Luzon. El ciudad ta continua experiencia el mal tiempo y tiene también mga suceso ya ocurri itaki el report. Fuera el mga avenida que ta experiencia na diferentes bahura lugar na ciudad de Zamboanga y centro del pueblo. Este tiempo, cuantos mga lugar también na syudad, elia experiencia mga insidente como tumbada del pono, alina San Roque y na centro del pueblo, donde tiene un casa y persona yaman ipit na insidente. Tiene también pono y tumba encima mismo de línea de corriente, por eso cuantos mga lugar na syudad y mayoría ya perde el servicio de corriente. Este asigun tiene que hace na fuerte viento junto con el fuerte ulan este lang tarde que bigla y afecta con el ciudad. Si te acorda, ayer pata experiencia el ciudad, el mal tiempo del habagat, donde el fuerte viento ya sinti también. Dayon, ya responde el mga personajes sa Samselco na mga lugar donde tiene pono na tumba na di ilang mga linya y trompesa, como Alina Calixto, Alejo Alvarez y otro más. Por causa también na fuerte viento y mariada, un grande commercial vessel, Yagindaya, na Cantoy Mar del Boulevard este lang tarde. Bien visible na Cantoy Mar del Boulevard, kilaya de fuerte el viento y mariada, donde na cuantos mga lugar na Costa Oeste, desde Labuan, Maasin y otro más, tiene mga casa el Yaquebra por causa na storm surge kaya liba el habagat. Por causa también na mal tiempo, ya suspendea el klase na diferentes mga nivel. Aquí na syudad, este lang tarde, por causa ng atrasaw epekto del ulan. Tamanda vigila el pag-asa y la autoridad con todo residentes, con cuidado con este mal tiempo, siendo posible este causa aksidente, como tumbada del pono y otra infrastruktura. Continúa sigun man monitor con la kondisyon del tiempo. Tamanda ahora checkya el alcalde Kimer Olaso con el asunto talaga na su atensyon. Tiene que hacer argumente anomaloso transaksyon na oficina del Tricycle Adjudication Board o TAB. Asigun kun Olaso kwanto sa mga informasyon talaga na su atensyon amot tiene quien bende mga prangkisa del tricycle que bien alto el precio. Kita alcanza na 100,000 para 150,000 de pesos. Tamanda también checkya si Olaso que argumente kwantos mga tricycle ta usap pege frangkisa. Yabla si Olaso ta considera también con el idea para adopta con el barcode system ng mga tricycle para pwede sabi si register ba sila o hindi. In franchise, we're also facing problem. El franquisa ta vende 100,000, 150,000, making money. And so sad. El franchise department, daton, yakabalang el akelo, el handing over, taking over, bakasyon, ya deha sila bakante. Nobody's looking after it. That's why I even told our city legal officer, Attorney Dr. Lero, luckily she's very smart and active. Oblale, Mayor, el franchise dah to, todo lang mga J.O. talya. So we have to put someone
who is responsible? Maybe if we can put one legal officer to look after it, Pone Alya, para hindi ase loko, hindi nyo guguyuin yung mga franchise department ng City Hall. Ayaw ko na ginuguyo nyo yan. Ayaw ko rin guguyuin nyo yung mga tricycle. Lulukuhin nyo, cobra ustedes 100,000 for that prangkisa na tabende. Pagkakonsehal dividido na distribusyon del Committee na Konseho Lokal at el report ni Marifita Mayo. Ya-aprobaya el Consejo Local con el 2025 Outstanding Committee del mga concejales durante el maiden session del Consejo Local ayer, Julio 16. Firmaw aquí na 2025 Outstanding Committee Jess del mga concejales, igual kanda BG Gingona, Joel Esteban, Attorney Gian Paulo Enriquez, Frederick Atilano, Joselito Macrohon, Hana Nuño, Attorney Melchor Sadain, Dante Vicente, Ray Bayoging y Elbert Bong Atilano. El Chairman del Committee on Agriculture and Agrarian Reform, el Consejero Joselito Macrohon, y el Consejal Dante Vicente, amo el DSUU Vice Chair. Na Anti-Drugs Committee, el Consejal Attorney Vladimir Jimenez, amo el Chairman, y si Hana Nuño, el DSUU Vice Chair. El Consejal Joel Esteban, amo el taencabeza ahora con el Committee on Appointment, y el Consejal Attorney Enriquez, amo el DSUU Vice Chair. Na Committee on Appropriations, el Consejal Joselito Macrohon, amo el Chairman, y si Consejal BG Gingona, el DSUU Vice Chair. Committee on Awards, taencabeza el Consejal Joselito Macrohon, y DSUU Vice Chair si Gingona. El Consejal Joseph Daniel Evangelista, amo el taencabeza con el Committee on Barangay Affairs. El Consejal Juni Navarro, taencabeza con el Committee on Climate Change, y DSUU Vice Chair, amo si Consejal Kim Villaflores. Na Committee on Cooperatives, el Consejal Macrohon, amo el Chairman, y el Consejal Hana Nuño, el DSUU Vice Chair. Disaster and Relief Assistance, Chairman Joel Esteban, Vice Chair Frederick Atilano. Committee on Education, Chairman Consejal Melchor Sadain, Vice Chair Joselito Macrohon. Committee on Elderly, Chairman Dante Vicente, Vice Chair Macrohon. Committee on Energy and Public Utilities, Chairman Bong Atilano, Vice Chair Ray Bayoging. Committee on Ethics, Rules and Privileges, Chairman Consejal Enriquez, Vice Chair Gingona. Committee on Fisheries and Aquatic, Chairman Consejal Macrohon, Vice Chair Nuño. Committee on Franchise, Chairman Elking Omaga, Vice Chair Frederick Atilano. Committee on Games and Amusements, Chairman Consejal Enriquez, Vice Chair Consejal Frederick Atilano. Committee on Good Government, District 1, Chairman Attorney Enriquez, Vice Chair Attorney Sadain. District 2, Chairman Gingona, Vice Chair Frederick Atilano. Committee on Health Sanitation, Chairman Nuño, Vice Chair Gingona. Committee on Justice and Human Rights, Chairman Attorney L. Jihan Eding, Vice Chair Sadain. Committee on Labor, Industrial Relations and Migrant Workers Abroad, Chairman Gingona, Vice Chair Sadain. Committee on Market and Slaughterhouse, Chairman Joel Esteban, Vice Chair Elbert Bong Atilano. Committee on Muslim and Cultural Affairs, Chairman Aida Panyorotan, Vice Chair Nuño. Committee on Environment and Natural Resources, Chairman Vicente, Vice Chair Enriquez. Committee on Ordinances and Resolutions, Chairman Enriquez, Vice Chair Gingona. Committee on Peace and Order, Chairman Frederick Atilano, Vice Chair Vicente. Committee on Pollution and Waste Management, Chairman Bayoging, Vice Chair Frederick Atilano. Committee on Public Works, Chairman Vicente, Vice Chair Sadain. Committee on Road Safety, Traffic Management and Public Transportation, Chairman Frederick Atilano, Vice Chair Vicente. Committee on Science and Technology, Chairman Kim Villaflores, Vice Chair BG Gingona. Committee on Social Work and Welfare, Chairman Gingona, Vice Chair Nuño. Trade, Investment and Industry Committee, Chairman Bayoging, Vice Chair Gingona. Urban Planning and Land Use, Chairman Sadain, Vice Chair Nuño. Urban Poor and People's Organization and Non-Government Organization, Chairman Enriquez, Vice Chair Macrohon. Committee on Ways and Means, Chairman James Shason, Vice Chair Gingona.
Committee on Women, Children and LGBTQIA+ Family Welfare, Chairman Nuño, Vice Chair Villaflores. Committee on Youth and Sports Development, Chairman CJ Dalipe, Vice Chair Navarro. Committee on Children with Special Needs and Differently Abled People, Chairman Esteban, Vice Chair Nuño. El Consel sa dain amo el floor leader isi Consel Enriquez, amo el disu assistant floor leader. This representation would like to move for the approval of the standing committees. I so move, Madam Chair. So moved by the Honorable Gian Paul Enriquez, duly seconded by Councilor Mel Sadain. Mientras tanto, el mga konsehales Kenya Corebajo na grupo del Team Dalipe tiene también di la versión del Outstanding Committee. Firmao aquí 10 también mga konsehales kanda Attorney Vladimir Jimenez, Elking Umaga, Elbert Bong Atilano, James Shason, Attorney L. Gian Eding, Kim Villaflores, Juni Navarro, Jordan Evangelista, CJ Dalipe y Aida Panyorotan. Any objection? Comment, Honorable Elking Umaga. Thank you, Madam Presiding Officer. Madam, we would like to request this August body because we also have 10 signatures for the proposed committees be presented to this August body also. Madam Chair, could this August body would like to request for a recess? So there is a motion for a recess. You have 10 members. Can you please read the names of the 10 members, please? Do you have a copy? Please submit it to the City Secretary with the signatures. Madam Chair, before the ruling of the motion, we would like first to have a recess. Madam Chair. It's a proceeding. There should be a basis for the recess. Your contention earlier was that you had a copy of the names. We need the list to be submitted to the City Secretary as basis with the 10 names. El Vice-Alcalde Maria Isabel Climacoy amandaman nominal voting para sa besi donde na dos outstanding committee el ay aprova el Consejo Local. El resulta del nominal voting, 10 magakonsehales el vota a favor para aproba con el 2025 Outstanding Committee que una ya presenta el Secretary Attorney Kenneth Beldua. El magavota amo kanda Konsehal Bong Atilano, Frederick Atilano, Ray Bayoging, Attorney Gian Paulo Enriquez, Joel Esteban, BG Gingona, Joselito Macrojon, Hana Nuño, Attorney Melchor Sadain y Dante Vicente. Mientras, 9 también magakonsehales Elia vota contra con este y sila ang mukanda konsehal CJ Dalipe, Attorney L. Gian Eding, Jordan Evangelista, Attorney Vlad Jimenez, Juni Navarro, El King Umaga, Aida Panyorotan, James Shason y Kim Villaflores. All of us were talking about unity, support to the administration. Let's put it into action. And that's my vote. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Puede también realizar ahora el necesidad que pone el designated evacuation areas na mga vulnerable barangays na mga baha siendo tiempo también del ulan. Esa después que ya puede observar que más kinhabagat lang na tenedayon mga lugar el necesita evacua mga residentes. Pero parece que la escuela pa siempre el taque de evacuation centers. Kita afecta también el clase del mga estudyante. Na presente tiempo solamente el barangay Pasunanca pa lang el tiene designated evacuation area na centro del pueblo, mientras los demás na covered court lang del mga barangay sila el tiene que falta mga ekwipahe. El siguiente na mga noticias. Consejo Local el rimpuha mejoras contra tráfico na syudad. Consejo Local ya confirma y aprova el appointment del cuantos mga oficiales del gobierno local. Katchua el continúa trabaja junto na mga oficiales del gobierno nacional para poder realizar su mga priority programs. Propósito ordinanza para dale el gobierno local uniform, school supplies y transportation allowance con el mga estudyante na de público escuela y universidad ya aprova no first reading. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prebe. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na
Dateline Teleradio. El Consejo Local el rempuja mejoras contra tráfico na syudad. Aquí el report. El tráfico na syudad cada dia mas naagravaya. Maski na mga major intersections, dolsikosa lang el mga violasyon que pwede mira que mas aumenta también na problema de tráfico. Hasta na mag-eskinita na sentro del pueblo, taman pila el mga vehikulo, especialmente si tiempo de rush hour. Por causa también kung hindi takakaba proyekto del mega drainage project ali na sentro del pueblo na veterans. Na-intervista ko ng konsehal del Distrito 1 Atty. Gian Paulo Enriquez acerca ko sa mga mejoras pwede adopta el konseho para llevar solusyon kung el problema. Iasigun ko ng konsehal que rempuha ele personalmente adopta ko del coding na syudad del mga vehikulo y también estudya el empunida del flexi time na mga trabaho na ahensya del gobyerno o privado para menora mga numero del vehikulo takore na tiempo de alas 7 para alas 9 del aga. El mga one-way streets, and siguro we will be allocating funds for opening of new roads in the city. I'm pushing for the continuous training and mandatory mga workshops for our traffic enforcers. And we will look into the possibility after sitting down with the mayor, tatablayo mga ending or coding scheme to include como tablayo, man-encourage kita and flexi time, even a private sector para hindi kita sali bull during rush hours. Si Consel Enriquez Aura, el chairman del Committee on Ordinances and Resolution na Konseho Lokal kay Grande Committee para mira sa mga importante legislasyon el necesita una man salang na diskusyon na plenaryo ipone solusyon con ese presente problema na syudad. Este también asigun el orden del mismo alcalde Kimer Olaso kanila para ayuda busca solusyon con este mga problema. Na presente tiempo, taaguan tayo lang sigun mga motorista na estado del trafiko na syudad, siendo klaro que progresivo ya el syudad y manada vehikulo y establecimiento ta abri. Por eso, debe mover de fronto busca solusyon con este problema. Ya confirma y aprueba el Consejo Local con el appointment del cuantos oficiales del gobierno local bajo na administración del alcalde Kimer Olaso. El mga oficiales amukan na Percival Ramos como administrador de la ciudad. Attorney Evangelina Doctolero amo el City Legal Officer, ambos nacotermino status. Mientras tanto, ya confirma y aprueba también el Consejo Local con el promoción del acting veterinario de la ciudad, Dr. Arcadio Caban, para na permanent status. Si Mayrinid Tingkang como el nuevo City Human Resource Management Officer. Y expresa sila gratitud con el Consejo Local, después confirma y aprueba con el DILA appointment. El congresista Cachua continúa a trabajar junto con los mga oficiales del gobierno nacional para poder realizar el sus mga priority programs. Aquí el report de Marifita Mayo. Continúa a trabajar el congresista del Distrito 1 Cachua junto na mga oficiales del gobierno nacional para realizar sus mga priority programs durante el inaugural session del Consejo Local del Julio 16, donde presente si Chua, ya incluye na di su mensaje el di su mga priority programs, el HELPS, que quiere el realizar por medio el ayuda del diferentes mga ahensya de gobierno nacional. El HELPS o el Health, Education, Livelihood, Permanent Shelter y Social Services kaya promete ele con el mga vivientes del Distrito 1 durante el campaña. Asungun con Chua, este HELPS ay puede ayuda a aliviar el vida del mga vivientes del Distrito 1. To achieve this, I implore each and every one of you to join me in the mission to provide the HELPS program to those in need. Firstly, on health, we aim to have a new public hospital for District 1 alongside with the upgrading of the Labuan General Hospital. Not only this, but we also aim to enhance the current facilities and services of the ZZMC and Labuan General Hospital so as to have the citizens of District 1 look towards the shared belief that in health, prevention and mitigation should coincide with cure.
Asigun Kunchua, importante que puede ele mandarializa con este di sumaga priority programs, siendo amo este el cosa promete ele con el maga vivientes del di su distrito. Amo también según este el cosa ay anticipa el maga vivientes del distrito 1 desde con ele. Our campaign was anchored on the premise and promise of a steady and holistic societal transformation through meaningful programs centered on providing constituents the foundations for individual development. Asigun Kunchua, solamente deseo di suyo amo para poder llevar cambio na di su distrito, especialmente según na mga marginalized sector. Y pwede lang con este sinti el mga vivientes del distrito 1, si ay ayuda con ele el gobierno nacional realiza con este mga programa. Por su parte, ya habla si Chua que ay hace ele el todo esfuerzo. Por su parte, ya habla si Chua que ay hace ele el todo esfuerzo para poder pedir el ayuda del diferentes mga ahensya nacional. Where these are all very much attainable goals, we recognize that this cannot be done without the cooperation of critical government agencies and, more importantly, the people I trust to work with. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yapasay na first reading el Propósito Ordinanza 2025-173 del Konsehal Melchor Sadain, donde el dale el gobierno local libre uniforme, school supplies con mga kindergarten, elementarya ta estudyante eskwela publiko. Asigun también transportation allowance para con estudyante na kolehiyo na mga universidad. Con este Propósito Ordinanza, yung refer na Committee on Education. El Consejal Dati Vicente y Consejal Joselito Macrojon Esperanzao también propone semejante ordinanza na siguiente regular session del Consejo Local. Kaya sa dain, Vicente y Macrojon, ya konforma para man consolidate kung aldi ila propósito ordinansa. Point 3, proposed ordinance number 2025-173 entitled An Ordinance Providing for Government Assistance for School Supplies and Uniforms to Kindergarten Learners enrolled in the government-accredited kindergarten schools and elementary and secondary pupil students enrolled in public schools, and fair assistance for college students enrolled in state universities and colleges in the city of Zamboanga. Authored by this representation, Madam Chair. Tiene que perde kuryente na entero probinsya de Basilan ayer cuando decidí el Napocor o el Napocor que kurta kanila kuryente a la una ayer por causa ng debe de 46 milyon de pesos. Enseguida se hace llamada el oficiales del provincia del Basilan con el Napocor para buscar manera con el problema y restaurar con el corriente a las 5 de la tarde. Na presente tiempo tiene según gran problema na debe el Baselco na mga power providers mientras se admiti también el Baselco que tiene sila problema na koleksyon del pago del kuryente na di ila mga consumers. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee large. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Health Office advirti con el público para no pasar avenida o no pasar avenida para evitar enfermedad de leptospirosis. Aquí el report de Emil Tuban. El City Health Office advirti con el público para no pasar na avenida para evitar la enfermedad de leptospirosis. Este tiempo ulan todo lugar tatene agua avenida y no puede kita evita puede pisa con el agua y delicado si tiene tu herida na cuerpo kay pronto tener leptospirosis. Así como Conductora Dulce Amor Mirabite, City Health Officer del Ciudad, anda na City Health Office para mandar checkya enseguidas para pwede dayon dali medisina. So, si anda man kita na malusog na baha, no? As much as possible, usa kita botas, no? So, sinuay kita botas, yan, expose kita na flood water, siya ni kita mga skin cuts, no? Or irida, anda na di aton health centers, no? Para pwede kita dali el prophylaxis for leptospirosis. Sinuay man cosa importante ko sa ase apuera, mas bueno este lang na casa para evita con la enfermedad.
Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona ya encuentra muerto ali nakawit anoche. Según la investigación del PNP que el víctima ya puede descubrir ali na Cantoymar del Kawit inuway pa identifikasyon. El víctima ya tiene mga visible jutay herida na cuerpo kita continua pa la investigación del pulis na este incidente. El SOCO ya ligaya también al lugar para investigar con el caso. Problema na Pasunanca Night Market ya diskuti na administrador del syudad. Taki otra vez si Emil Tuban. El City Councilor del Distrito 2 Ray Bayona Bayugin ya anda na City Administrator's Office en Anteaga para la mahunta y discutir problema del night market alina Barangay Pasunanca. El mga tienda del night market na Barangay Pasunanca pwede sila man operate alas 6 hasta alas 12 lang del madrugada. El problema aquí kay si Didia, talilan siyempre LDI lang mga pwesto y alia sila tadurmi. Por eso el Barangay Kapitan Nelson Lacaste Santos ya atrakaya con el City Councilor Ray Bayona Bayugin. El mga problema tiene alina stalls del night market na Barangay Pasunanca, amo el sanitasyon, basura, y el mga perro na lugar, y esta el responsibilidad del ciudad y el barangay. Uno del mga concerns niya di Consejero Ray, aquel ba mga stalls na necesita el sanitation, el basura, después el mga observation dice que el mga perro, el colección del basura, pati el responsibilidad del barangay, no? Pati del city, si cosa bagayot. Este mga tienda tapaga 60 pesos cada de noche, pero los demás hindi tapaga y no hay pa sila lisensya para man operate. Y el gobierno lokal tasaka con el diila mga basura, itausa sila con el camino para ase parking area del diila mga customer. Number one, tagas tal gobyerno no may income. Alya kita discovery que el tapagagali ali, aquellos lang mga stall, 60 pesos, aquelya po ni LDAton City Government. Pero aquel galit mga tienda na private property, kita usa sila po nal camino para kada parking dal di ila client, no ay galit mga business permit. So, pero el City Government, amuta sa kanila basura. We're spending collection of garbage and everything, pero no ay income na gobyerno. El City Administrator ay mira con el mga pwesto si Cheneba estos di ila mga lisensya, ita kumpli sila con el mga requirimiento del gobierno lokal. El City Health Officer ay mira tamen con el di ila mga health certificate del mga kienta sirbi ali, kay nisita kay kumida sila tabende. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. No hay tanto gente alina Artilim Boulevard anoche después el fuerte viento y grande mariada na Cantoymar. Gabentero de comida ta ocupan Boulevard alilang sila adelante del sangguniang panglungsod por causa con este mal tiempo. Ya que también maagua el cuantos lugar na pueblo por causa con el fuerte ulan. Ondo el agua alina Núñez, Pilar Street, Veterans Avenue, hasta Tetuan y San Jose Gusu también baliwasan. El pulisya aresta con un persona con fusil na arena blanco. Takil report di Emil Tuban. Pulisya aresta con el persona con fusil alina Barangay Arena Blanco ayer aga. El personal del Police Station 6 na Tetuan ya aresta con si Mark Anthony Navarro, 26 años, natibo de Purok 6, Barangay San Martin, Malaybalay City, Bukidnon. Ita está alina Omar Drive, Barangay Arena Blanco. El reclamante un tal Trepon Tabura, residente de alina lugar. Na investigación del police sospechó el planta fusil con el reclamante y ya puede con arrestar al police y aliban a estación alina Police Station 6 na Tetuan. Con esto sospechado puede recubrir un calibre 45 pistola con magazine y mga bala. El sospechado talía na custodia del investigador del caso alina Police Station 6 na Tetuan para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya ganada 54 puntos el Team Sikat Zamboanga contra con el Team del Parañaque na dilahuego anoche alina MPBL Season 2025. Ya puede obtener 125 puntos final score el Team Sikat contra con 74 na Team de Parañaque. Na ayuda di Abdul Sawat kaya dali 18 puntos. Esperanzao el Bula el Team Sikat para nandiila home game aquí na siyudad de Zamboanga na otra semana para jugar contra con el Team de Abra. Un grande barco ya ginda na Cantoymar del Artilim Boulevard ese lang la día o ese tarde por causa del fuerte viento y grande mariada.
Dak alina medyo mar del baliwasan seaside este barco kay takompone con este. Iya kina malo el tiempo durante sa aga iya man ano deste para alina Orilla. Asiguro na Philippine Coast Guard tabi siya sila con este barco para hindi ay inklina ibaka ay tinepaso oil spill na lugar. Ay halaman sila con este asiguro barco na medyo mar si queda normal el condition del tiempo. Dos poste ya sigitumba con este pono de Balete alina Talungon Barangay San Roque ese día. Por causa del fuerte viento y fuerte ulan, ya tumba ese grande pono de Balete na entrada del Galiera en frente del un bodega de San Roque. Asigun ko lang mga vivientes viejo ya este pono y tiene más de 30 años talina canto y camino. Este aga por causa del fuerte viento ya tumba el pono. No hay también casa donde tumba el pono pero ya queda hindi pasable el camino. Por eso mga vehikulo ya pasa alina Galiera ya sale na Regional Science High School. Yaman ayudahan también mga soldado y bombero y otoridad para corta con este pono. Tiene también otro pono tumba na sa Ruste, Barangay San Roque. Buenas noches. Taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del habagat y este lleva ulan o mal tiempo hasta mañana pa. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na naman, thank you. Tell me cuando. Desde ayer tarde hasta este día, no hay descanso el fuerte ulan con viento en la ciudad de Zamboanga, como efecto del habagat que más hace fuerte el tifón Crising que afecta con el entero Luzon. Por causa ng fuerte ulan, mga kalye na pueblo y asumi na avenida rason para pasatormento mga vehikulo. Por causa ng fuerte viento y marihada na mar, 3 mga barko alinakawit, maasin, y también Boulevard, el yagida na kanto y mara. Semejante también na Boulevard de Sinunok donde el cargo vessel yaman pilitya na seawall por causa con el bien alto mariada. 8 familia también na ayuda Bajau Village el nakargasan Elia Sale de Susao mga stilt houses por causa na fuerte mariada. Posible el pasa sila el noche na evacuation center. Na Artilim Boulevard, un passenger vessel también pilitya na seawall por causa na viento y mariada. Ya responde el Philippine Coast Guard para mirar el posible efecto y causa del incidente. Mediodía el clase del público escuela ya suspende, mientras el trabajo na gobierno local ya suspende también a las 3 por la tarde. De la entera ciudad, el brownout por causa na mga pono ya tumba na mga residensya, na mga kamino, por eso difícil pasa o pasada del mga vehikulo. Es el cuantos lang del mga suceso na sige dito ulan y viento na ciudad. El Pag-asa y habla que tiene pa, entra otro mal tiempo na Sabado. Por eso el público está firme y preparado. Mientras el gobierno local y barangay, Talina Frontera responde na mga kalamidad. El público también con cuidado y está lejos sa peligro que taliba el mal tiempo. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Julio 17, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.